Nos dedicaremos a continuación al trabajo con derivadas direccionales. Recordemos que para una función de dos variables, z igual a f de x, y, las derivadas parciales están dadas por los límites que aquí observamos. La derivada parcial respecto de x en x sub 0 y sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Recuerden que h es el incremento de la variable x, es el delta x, y permanece constante en y sub 0. Mientras que la derivada parcial respecto de y en el punto x sub 0 y sub 0 está dada por el límite cuando k tiende a 0 de f de x sub 0 y sub 0 más k menos f de x sub 0 y sub 0 sobre k, donde k es el incremento delta i de la variable. Estas dos derivadas parciales son las razones de cambio de la función z en las direcciones del eje de abscisas y del eje de ordenadas, es decir, de los vectores unitarios o versores i y j, que ya conocemos. La idea ahora es encontrar la razón de cambio de z en el punto x sub 0 y sub 0 y en la dirección de un vector arbitrario a, b unitario. ¿Sí? Tita es el primer ángulo director del vector u, y si el módulo de u es 1, entonces el vector unitario u tiene por componentes coseno de tita, seno de tita. Si nosotros queremos ir desde un punto x sub 0 y sub 0 a otro punto q de coordenadas x, y, estaremos trabajando en la dirección del vector u. Y para garantizar que estamos en la dirección, estaremos trabajando con un vector, con la idea de un vector paralelo. Recordemos que si nosotros queremos un vector paralelo, lo que hacemos es multiplicar las componentes del vector u a, b, son las componentes originales, por un lambda o un h, un parámetro constante. Entonces, teniendo en cuenta que la derivada siempre el límite de un cociente incremental, incremento de la función, incremento de z, dividido incremento de la variable, entonces tendríamos que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x y menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Este h es el mismo que multiplica al vector u. Para ir desde un punto P de coordenadas x0 y 0 a un punto Q, que aquí no está graficado, entonces deberíamos tener en cuenta que x menos x sub 0 tiene que ser h por a e y menos y sub 0 tiene que ser h por b. De modo que la derivada direccional de f en x sub 0 y sub 0 en la dirección del vector unitario u de componentes a, b estará dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h por a y sub 0 más h por b menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Gráficamente, acá lo que nos muestra esta imagen es que cuando encontramos la razón de cambio, la derivada parcial respecto de x, estamos trabajando en la dirección, nos movemos en la dirección del vector unitario y, en la dirección del eje de abscisas. Cuando trabajamos
calculando la derivada respecto de y, estamos trabajando en la dirección del eje de ordenadas dada por el versor J. Y lo que estamos viendo es cómo encontrar la tasa de cambio entonces de f en la dirección dada por un vector unitario arbitrario cualquiera u. Al movernos en la dirección de un vector unitario u cualquiera, lo que vemos es que tanto x como y se incrementan. Aquí lo vemos en 3 dimensiones, pero vamos a tratar de ver geométricamente utilizando GeoGebra. Vamos con la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es la misma que trabajamos para derivadas parciales. Trabajaremos según la dirección del vector u, aquí graficado, y desde un punto P, que acá estamos viendo, ubicado en la gráfica de la función, en la dirección de ese vector nos vamos a mover. Esta dirección del vector nos define en realidad un plano que corta a la gráfica de la función según una curva. Esa curva es la curva que aquí estamos viendo. Voy a ocultar por un momento, al igual que hice en los casos anteriores, el plano y dejar visible solo la curva de intersección entre la superficie que es gráfica de la función y el plano anteriormente dibujado. Vemos aquí sobre el plano XY la dirección del vector dada por el vector U que tenemos en la ventana 2D. Vamos a definir un deslizador para H y vamos a ubicar también el punto Q sobre esa dirección. Vemos que según H cambia, Q se desplaza sobre la curva. Ahí vemos a los dos vectores, a los dos puntos, P y Q sobre la curva. Aquí habilité la imagen de B que me da el vector de desplazamiento, o sea, el cuánto nos desplazamos en la dirección de U. Fíjense cómo cambia, ¿sí? Y cómo se mueve Q. Nuevamente, si consideramos los dos puntos P y Q, vamos a estar definiendo una recta que corta a esa curva en dos puntos, es secante a ella. Si nosotros definimos la derivada direccional en la dirección del vector unitario U que se haya dado como el límite cuando h tiende a 0 de f de xy menos f de x sub 0 sobre h, teniendo en cuenta quién es x y quién es y, lo vimos en la filmina anterior, entonces veremos qué pasa con esa recta cuando h se acerca a 0. Si h se acerca a 0, la recta secante se transforma, igual que en los casos anteriores, en una recta tangente a la gráfica de la función
en particular tangente a la curva, que es intersección de la gráfica de la función con el plano que habíamos definido a partir de la dirección dada por el vector unitario u. Nuevamente, la derivada se interpreta geométricamente como la pendiente de una recta tangente a una curva particular, a la curva intersección entre el plano trazado desde el vector u, trazado a partir de la dirección definida por el vector u, y la gráfica de la función. Trataremos a continuación de encontrar una forma para expresar la derivada direccional, la derivada en la dirección de un vector unitario cualquiera de componentes a, b, a partir de lo que ya sabemos obtener, que son las derivadas parciales de la función en un punto x sub 0 y sub 0 cualquiera. Veremos que la derivada en la dirección de u está dada por f de la derivada parcial respecto de x en x sub 0 y sub 0 por a, que es la primer componente del vector u, más la derivada parcial respecto de y en x sub 0 y sub 0 por la segunda componente del vector. Vamos a demostrar que esto efectivamente es así. Para ello vamos a definir una función auxiliar g de h dada por la expresión f de x sub 0 más ha y sub 0 más hb. Sabemos por definición de derivada que la derivada de g en el 0 está dada por el límite cuanto h tiende a 0 de g de h menos g de 0 sobre h. Pero, ¿quién es g de h? F de x sub 0 más h por a y sub 0 más h por b. ¿Y qué expresión corresponde a g de 0? Aquella que resulta de reemplazar h por 0. Por lo tanto, llegamos a f de x sub 0 y sub 0. Esta no es otra que la definición que hemos dado anteriormente para la derivada en la dirección de u de la función en el punto x sub 0 y sub 0. Pero vamos a trabajar de otra manera. Vamos a ver que a la misma función g de h la podemos considerar una función de variables x y, en donde x depende de h e y depende de h. O sea, x es x sub 0 más h por a e y es y sub 0 más h por b. Pero en estas condiciones podemos, bajo las hipótesis del teorema, trabajar con la regla de la cadena. Es decir, la derivada g' de h está dada por la derivada de f respecto de x, por la derivada de x respecto de h, más la derivada de f respecto de y, por la derivada de y respecto de h. No es otra cosa más que la derivada parcial de la función respecto de x por a, que es la derivada de x respecto de h, tengamos en cuenta la expresión, y la derivada respecto de y, la derivada parcial de la función respecto de y, por b, que es la derivada de y respecto de h. Si evaluamos en 0, entonces llegamos a que g' de 0 está dada por la derivada parcial respecto de x en x sub 0 y sub 0 por a, más la derivada parcial respecto de y en x sub 0 y sub 0 por b. A esta relación le llamamos 2. Si comparamos 1 y 2, vemos que los primeros miembros de ambas igualdades son iguales a g' de 0. Por lo tanto, los segundos miembros deben serlo también. Con lo cual, llegamos
a que efectivamente la derivada en la dirección de u, vector unitario, lo reitero, de la función en x sub 0 y sub 0 está dada por la derivada parcial respecto de x en x sub 0 y sub 0 por a, más la derivada respecto de y en x sub 0 y sub 0 por b, recordando que a y b son las componentes del vector unitario que da la dirección de derivación. De este modo, si consideramos que el vector unitario u tiene un primer ángulo director, el ángulo θ con el semieje positivo de abscisas, podemos reescribir la fórmula de la derivada de este modo. Y resulta también que las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y son casos particulares de la derivada direccional. ¿Qué ocurre? Si consideramos el vector dirección del eje x, que es y igual a 1, 0, o consideramos j el versor correspondiente a la dirección del eje de ordenadas 0, 1 y reemplazamos en la fórmula anterior, vemos que si trabajamos con versor y, la primer componente es 1, la segunda componente es 0, con lo cual nos queda la derivada parcial respecto de x. Si trabajamos con el versor j, la primer componente es 0, la segunda es 1, y resulta entonces la derivada parcial respecto de y en el punto x sub 0 y sub 0. Sigamos avanzando. La derivada en la dirección del vector u que acabamos de ver, definida por la derivada parcial respecto de x multiplicada por la primer componente del vector más la derivada parcial respecto de y multiplicada por la segunda componente del vector, se puede expresar como el producto escalar de dos vectores. Un primer vector que tiene por componente las derivadas parciales de la función y un segundo vector que tiene por componentes las componentes del vector dirección. De modo que la derivada en la dirección del vector unitario u es el producto escalar, reitero, entre estos dos vectores. El primer vector se va a llamar vector gradiente. Entonces, si se tiene una función de dos variables x e y, el gradiente de la función f es una función vectorial definida por el vector, ¿sí?, que tiene por componentes las derivadas parciales de la función z igual a f de x, y que se puede expresar de cualquiera de las dos formas que aquí vemos. Y nuevamente vemos la expresión de la derivada direccional como producto escalar. Aquí en el primer miembro está trabajado sobre x sub 0 y sub 0, en el segundo miembro debería ocurrir lo mismo. Veamos cuándo la derivada direccional de una función toma su valor máximo. Vamos a demostrar que si z es una función diferenciable de dos o tres variables, el máximo valor de la derivada direccional, aquí está trabajado en dos variables, está dado por el módulo del vector gradiente de esa función en el punto x sub 0 y sub 0, y se da cuando la dirección del vector dirección coincide con la dirección del vector gradiente, dirección y sentido.
Tengamos en cuenta que la derivada direccional se puede expresar como el producto escalar, pero también podemos recordar que el producto escalar de dos vectores se puede expresar como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que dichos vectores determinan. Sabemos que el módulo del vector u, del vector dirección, debe ser 1 porque se trata de un vector unitario. Entonces, ¿cuándo va a ser máxima la derivada direccional? Cuando el coseno de θ tome su valor máximo, dado que el gradiente, el módulo del vector gradiente, es un valor fijo para cada x sub 0 y sub 0. Y dado que el módulo del vector u siempre es 1, la variación está dada por el ángulo θ que determinan dichos vectores. El coseno de θ es máximo cuando toma valor 1 y eso ocurre si θ es 0, es decir, si u, el vector dirección, tiene la misma dirección y sentido que el vector gradiente. Y efectivamente, en ese caso, la derivada direccional tomará el valor del módulo del vector gradiente en el punto x sub 0 y sub 0. De manera, si nosotros queremos analizar cuándo es mínima la derivada direccional, otra vez, el módulo del vector gradiente en x sub 0 y sub 0 es fijo para cada x sub 0 y sub 0. El módulo de u siempre es 1 porque es un vector unitario. Coseno de θ, ¿cuándo toma el mínimo valor? El mínimo valor de coseno de θ es menos 1 y eso ocurre cuando θ es igual a pi, es decir, cuando el vector dirección tiene la misma dirección y sentido opuesto al gradiente de la función. Y en ese caso, el mínimo valor de la derivada direccional es el opuesto al módulo del vector gradiente de la función en el punto x sub 0 y sub 0. Resolveremos a continuación algunos ejemplos, algunos ejercicios de aplicación. Se nos pide en esta ocasión encontrar la derivada direccional de la función si la función f de xy está dada por x cubo menos 3xy más 4y cuadrado y u es el vector unitario dado por θ igual a pi sobre 6. θ es el primer ángulo director del vector, por lo tanto sus componentes, las componentes del vector u serán coseno de θ, seno de θ. Y se pide hallar la derivada en la dirección de u de la función en el punto 1, 2. Si aplicamos la fórmula que antes hemos obtenido y reemplazamos, vamos a necesitar las derivadas parciales de la función en 1, 2. Derivada parcial respecto de x y derivada parcial respecto de y. La derivada parcial respecto de x está dada por 3x cuadrado menos 3y. La derivada parcial respecto de y está dada por menos 3x más 8y. Al evaluar y reemplazar, llegamos a obtener el valor correspondiente a la derivada direccional de la función en el punto 1, 2 y en la dirección dada por el vector u unitario. Continuamos. Aquí se nos pide encontrar el valor gradiente de la función, el vector gradiente de la función en el punto 0, 1, siendo f de xy seno de x más exponencial de x por y. Recordemos que el vector gradiente de una función es el vector que tiene por componentes las derivadas parciales de la función en un punto
en este caso x sub 0 y sub 0 dado por 0, 1. Necesitamos, por lo tanto, conocer las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Aquí las vemos. Y necesitamos evaluar dichas derivadas en 0, 1. Al hacerlo, llegamos a obtener el vector gradiente de la función en el punto 0, 1, cuyas componentes son 2, 0. Se nos pide ahora encontrar la derivada direccional de la función f de xy igual a x cuadrado por y al cubo menos 4y en el punto 2 menos 1 y en la dirección del vector 2 versor y más 5 versor j. Las componentes son 2, 5. Tendremos que asegurarnos de que este vector sea un vector unitario. Recuerden que la definición de la derivada direccional nos presenta esta exigencia. Si hallamos el módulo, recordemos que el módulo de un vector está dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, vemos que ese módulo es raíz cuadrada de 29. Deberemos hallar el versor correspondiente y lo hacemos dividiendo las componentes por el módulo. Ahora sí estaremos en condiciones de aplicar la fórmula antes obtenida, hallando las derivadas parciales respecto de x y respecto de y de la función. La derivada parcial respecto de x es 2x por y al cubo, la derivada parcial respecto de y es 3x cuadrado y cuadrado menos 4. Evaluaremos en 2 menos 1 y reemplazaremos en la fórmula anterior. Realizando los cálculos correspondientes, obtenemos la expresión, el valor de la derivada direccional de la función en la dirección del versor o del vector unitario u en el punto 2 menos 1. Es 32 sobre raíz cuadrada de 29 que podríamos racionalizar y escribir como 32 raíz de 29 sobre 29. Aquí tenemos una situación en donde la función dada es una función de 3 variables. No lo había expresado anteriormente, pero las fórmulas que nosotros obtuvimos para funciones de 2 variables se pueden extender para funciones de 3 variables agregando la tercera derivada para la función y la tercer componente para el vector. De modo que el vector gradiente tendrá por componentes las derivadas parciales de la función en el x sub 0 y sub 0, z sub 0. Entonces tendrá 3 componentes. Hallamos las derivadas. Y evaluamos. De modo de obtener el vector gradiente que nos han pedido. De igual modo, para trabajar la derivada direccional de una función de 3 variables, aquí la dirección está dada por el vector y más 2j menos k, tendremos que tener en cuenta la expresión de la derivada direccional. Una opción puede ser considerarla como el producto escalar entre el vector gradiente y el vector unitario que define la dirección para la derivación. El vector gradiente ya lo tenemos, lo hemos calculado en el punto anterior. El vector no es un vector unitario. Hallamos su módulo y vemos que es raíz cuadrada de 6. Hallamos el vector unitario correspondiente dividiendo cada componente por el módulo, como trabajábamos en Matemática 1. Ahora sí, podemos resolver y calcular la derivada direccional en la dirección del vector unitario 1.
El resultado es menos 3 sobre raíz cuadrada de 6. Aquí tenemos otro trabajo con funciones de dos variables. La función es f de xy igual a x por exponencial de y. Y se nos pide hallar la razón de cambio de f en el punto 2, 0 en la dirección de P a Q, siendo Q de coordenadas 1 medio 2. Por otro lado, también se pide en qué dirección tiene la función f la máxima razón de cambio y cuál es su valor. Entonces, comenzaremos por el punto A. Vamos a trabajar con derivada direccional de la función en el punto x sub 0 y sub 0. Aquí tenemos la fórmula. Esta fórmula plantea que u de componentes a, b es un vector unitario. Nosotros no tenemos el vector u, pero sí sabemos que se va en la dirección de P a Q. Podemos encontrar el vector PQ, cuyas componentes serán menos 3 medios 2, cuando resolvemos 1 medio menos 2 para hallar la primer componente y 2 menos 0 para hallar la segunda. El módulo de PQ no es 1, no es un vector unitario, por lo que deberemos encontrar el vector unitario correspondiente, para lo cual dividimos las componentes anteriores por su módulo. Ahora sí, estamos en condiciones de aplicar la fórmula, evaluando las derivadas parciales de la función en el punto 2, 0. Reemplazamos, resolvemos y vemos que la derivada direccional de la función en el punto 2, 0 en la dirección del vector unitario u que hemos encontrado es 1. Pasemos a la parte B. Recordemos que la derivada direccional se puede expresar como producto escalar entre el vector gradiente en el punto x sub 0 y sub 0 y el vector dirección u. Y recordemos también que el producto escalar se puede plantear como producto de los módulos de los vectores por coseno del ángulo que forman. Sabemos que en este caso estamos trabajando con la función dada en el punto 2, 0 y tenemos el vector gradiente que lo hemos calculado en el ejercicio anterior. El vector gradiente en 2, 0 es el vector de componentes 1, 2. El módulo del vector gradiente es 2. Sabemos que el vector dirección es un vector unitario, por lo tanto la derivada direccional de u, el de la función en el punto 2, 0, estará dada por 2 coseno de tita. Entonces, termina siendo una función del ángulo tita, que es el ángulo que determinan el vector u y el vector gradiente. ¿Cuándo es máximo? Y si recordamos que coseno de tita varía entre menos 1 y 1, será máximo cuando el coseno de tita sea igual a 1, es decir, cuando tita sea 0. Coseno de 0 es 1 y entonces da la máxima derivada direccional 2, coincidente con el vector gradiente, el módulo del vector gradiente en 2, 0. La dirección entonces es aquella dada por el vector u, que tiene igual dirección y sentido que el vector gradiente. Bien, con esto hemos llegado al final del desarrollo de esta unidad.